Bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas, por favor, capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Le voy a pedir que ahí lo tenga, nada más, no lo vaya a perder en este versículo en el que nos vamos a basar en esta tarde, en este tiempo. Así que ahí lo tiene, no lo vamos a leer todavía, pero ya que lo tenga ahí preparado. Me gustaría platicarles algo de lo que yo creo que nos pasa en general en la vida a todos y algo que constantemente buscamos. Cuando uno ya tiene como su casa, está como generando su patrimonio, normalmente lo que uno busca, o uno de los filtros que solemos utilizar para comprar cosas, o para quizá comprar un terreno, una casa, o las cosas que van a ir en la casa, es la comodidad. Por ejemplo, la cama, ¿verdad? El colchón. Uno siempre busca un colchón cómodo. Uno busca un colchón que esté bien para dormir, porque ¿quién quiere dormir en un colchón incómodo? Pues nadie, porque no vamos a descansar. Y a veces la comodidad tiene que ver con la cercanía de las cosas, o con si me gusta o no me gusta. A veces la comodidad se vuelve quizá un tema subjetivo, un tema que va dependiendo de cada persona. Por ejemplo, aquí ya voy a ventilar tantito a mi hermano. Ahorita que vine para acá, de hace varios años, con mi hermano tenemos un tema acerca de la cama y el colchón. Porque mi hermano no se acomoda con cualquier colchón, le duele la espalda y al día siguiente está con que no pudo dormir bien, que porque no se acomoda en el colchón. Bueno, ese es un tema que hemos tenido hace varios años. Y ahora que vine, pues tuvimos visita y tal, y me tocó dormirme en su colchón. Y me dormí en su colchón y está bien incómodo. No se puede dormir, no se puede descansar ahí. Sí, como yo sentía que la cabeza la tenía hasta arriba y el cuerpo todo está hasta abajo, como si estuviera parado, no podía dormir. Y él sabe cómo tiene su colchón. Al día siguiente se acerca y me pregunta, ¿sí pudiste dormir? Le dije, no, está bien feo tu colchón. Y dice, ya sé, pero a mí sí me gusta así. Estás mal tú, de veras, porque está bien incómodo ese colchón. Pero él no se acomoda en ningún otro colchón. Todos los demás colchones que están bien para uno, a él no le gusta. Bueno, por eso pienso que la comodidad, por eso digo que a veces la comodidad tiene que ver quizá con un tema subjetivo, que va dependiendo de la persona, porque el colchón que a mí no me gusta puede ser que a mi hermano sí, y si él se acomoda con eso y si él puede descansar con eso, pues está bien para él. Para mí igual y no, porque a mí me gusta otro tipo de colchón. También eso pasa con las almohadas. Cada uno tiene su almohada favorita, su almohada especial. Y si uno no tiene su almohada, no descansa bien, porque uno tiene su almohada y su almohada es cómoda. Pero si por cualquier razón no tengo mi almohada, puede ser que no vaya a dormir bien, porque no tengo mi almohada, porque no es igual de cómoda. O pudiera ser que en alguna casualidad de la vida no llego a tener mi almohada y encuentro otra y me gusta más. Pero ¿cómo saberlo? Pues no podría saberlo. Bueno, la comodidad es un tema que siempre buscamos. Nos gusta estar cómodos, nos gusta sentirnos cómodos, nos gusta que las cosas no nos incomoden. Y eso está bien en general. Pero cuando vamos a la Escritura y cuando vamos al Señor Jesús y cuando vamos a las palabras del Señor Jesús, una de las cosas que no encontramos en sus palabras es precisamente comodidad. Cuando vamos a las palabras del Señor Jesús, una de las cosas que más constantemente encontramos es la incomodidad. Y es el llamado del Señor Jesús para que salgamos de la comodidad. ¿Por qué? Porque es más fácil no tener las conversaciones incómodas, que son tan sanas y tan necesarias para que las relaciones funcionen. Pero uno no quiere tener esas conversaciones. Uno no quiere decir las cosas incómodas. Uno no quiere escuchar que nos digan cosas incómodas, porque es incómodo, porque a nadie le gusta. Porque a nadie le gusta dormir en un colchón que no se acomoda. A nadie le gusta utilizar una prenda que le pica. A nadie. Pero a veces es necesario hacerlo.
para recordar que la comodidad no es lo que deberíamos buscar. Y entonces ahí me parece que encontramos una dualidad en la vida, un tema que a veces puede ser inconsistente, porque en las cosas siempre buscamos esa comodidad, y el Señor Jesús nos llama a no buscar la comodidad. Él nos llama a salir de la comodidad que buscamos, no la comodidad del colchón, pero sí la comodidad espiritual. Nos llama a salir de la comodidad de las relaciones con las personas, porque ustedes lo sabrán, que para que una relación funcione se necesitan decir cosas incómodas, y si no, las cosas están destinadas al fracaso. Eso lo sabe el Señor Jesús, y por eso es que nos llama a salir de la comodidad. Por eso es que nos llama a pedir perdón, por eso es que nos llama a perdonar, porque nada de eso es cómodo, pero es lo más sano, como la comida, ¿verdad? No siempre la comida sana es la que sabe mejor, pero es la que tiene que ser. Entonces, cuando vamos aquí a Lucas capítulo 9, versículo 23, dice de la siguiente forma: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamado del Señor Jesús es bien claro y bien incómodo, sobre todo por la parte que dice, niéguese a sí mismo. Y es ahí donde yo a veces he llegado a tener esa pregunta, como esa discusión mental. El Señor Jesús me llama a que me niegue a mí mismo. Y sin embargo, todos los días lo que estoy buscando es lo que yo quiero, es ceder a mí mismo, es buscar las cosas que a mí me parecen mejor. Y el Señor Jesús, por el contrario, me llama a negarme a mí mismo. ¿Dónde es que está ese equilibrio? ¿Dónde es que están? ¿Cómo hacer que funcionen ambas cosas? Porque pues al final yo no quiero dormir en un colchón incómodo, pero hay veces que el Señor nos lleva a dormir en colchones incómodos de verdad. O sea, ni siquiera es una figura, es literalmente. Nos llama a dormir en colchones incómodos para hacer caso a su llamado. Y parte de esto fue de lo que ha sido mi experiencia al llegar allá en Salina Cruz. Aquí la verdad las cosas son un poquito más cómodas, el clima es bastante más cómodo, está fresco, está rico, hace frío, y yo estaba acostumbrado al frío. Para empezar, una de las cosas más fuertes es el clima. Allá hace mucho calor, y eso ya lo he mencionado varias veces. Y para mí ha sido más precisamente esta lucha, esta batalla, este llamado de parte del Señor Jesús al negarme a mí mismo. De que sí es más cómodo el frío, es más cómodo no estar sudado todo el día, eso es muchísimo más cómodo que sentir que la playera todo el día la tienes pegada, que sentir que todo el día estás escurriendo de la cara. Eso es demasiado incómodo, yo lo he sentido demasiado incómodo. Y en este proceso es lo que el Señor me ha estado llamando a mí, a negarme a mí mismo y tomar esas cosas, porque he decidido seguirle. Porque así es como comienza el versículo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Parte de la responsabilidad del negarse a uno mismo es el hacer una decisión por el Señor Jesús. Si uno va a hacer una decisión por el Señor Jesús, tiene que estar dispuesto a negarse a uno mismo. Este versículo básicamente lo puedo compartir como el resumen de estos meses que me ha tocado estar allá, porque mucho de lo que ha sido allá es incómodo. No quiero decir que todo, y no quiero que parezca que estoy hablando mal, sin duda que no. La gente allá es muy cálida, los hermanos son muy amables, el lugar es bonito, está ahí la playa, uno puede ir y caminar y todo, pero eso tiene otras implicaciones. Y el Señor allá me ha bendecido, no han salido todas las cosas completamente bien, me han pasado algunos accidentes. Sin embargo, el Señor ha estado allá conmigo también y con los hermanos. Y gracias a Dios por eso. Pero para que eso pasara, para que eso sucediera, hay alguien que tiene que empezar a negarse a uno mismo. Y en este caso, pues fue para conmigo. Entonces, en esta primera parte dice el Señor Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí. Esta declaración del Señor Jesús es la invitación del Evangelio.
el que quiere seguir al Señor Jesús, el que quiere seguir las pisadas del Señor Jesús, el que quiere ir detrás del Señor Jesús, debe seguir su ejemplo. Si alguien quiere seguir el ejemplo del Señor Jesús, debe estar dispuesto a negarse a uno mismo. El ejemplo de esto claramente es el Señor Jesús al llegar a la cruz, al llegar al Calvario. Los pasos del Señor Jesús no nos llevan directamente al palacio. Los pasos del Señor Jesús nos ponen, para empezar, en un establo que tiene como finalidad una cruz, un sacrificio, una muerte. Si eso es lo que queremos hacer, si el Señor Jesús nos llama, si ustedes quieren seguir mis pasos, tenemos que estar dispuestos a caminar el mismo camino. Un camino lleno de hostilidad, un camino lleno de contratiempos, un camino lleno de dificultades en la vida, pero un camino al que no le va a faltar bendición de Dios. Este llamado de parte del Señor Jesús es un llamado a la obediencia, sin garantías humanas, pero con toda la garantía de parte de Dios, con toda la garantía de parte de nuestro Señor Jesús de que Él es lo único que necesitamos. Él es lo único suficiente. Por eso es que nos llama a salir de la comodidad, porque la comodidad nos da seguridad. Tener una casa nos da tranquilidad. Tener un lugar donde dormir nos da tranquilidad. Tener un buen trabajo nos da tranquilidad y no está mal. El problema es cuando toda nuestra vida está en eso nada más. Por eso es que el Señor nos llama a salir de la comodidad, para que sepamos que todas esas cosas un día se van a terminar, que todas esas cosas van a cambiar, pero lo único que no cambia es Él, que lo único que permanece es Él. El Señor Jesús no está buscando simples simpatizantes. El Señor Jesús no está buscando simples admiradores, que cuando se escucha su nombre todos gritan, ah sí, Señor Jesús. Pero cuando se trata de salir de la comodidad, nadie quiere hacerlo. El Señor Jesús nos da el ejemplo y empieza con este llamado interesante: si alguno quiere venir en pos de mí. Parte de seguir al Señor Jesús tiene que ver con hacer una decisión de ir detrás de Él. Y después dice entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, si uno quiere seguir al Señor Jesús, niéguese a sí mismo. Renuncie a todo lo que tiene que ver con usted. Es una renuncia a lo que nos llama el Señor Jesús y es una condicionante. Si de verdad queremos seguirle, tenemos que negarnos a nosotros mismos. El primer paso para seguir al Señor Jesús es que el centro de nuestra vida ya no seamos nosotros, sino que sea Él. Ya no seamos nosotros los que queremos tomar las decisiones porque nos parece mejor, sino que tomamos las decisiones por lo que dice el Señor Jesús, por lo que hace el Señor Jesús. Se trata de que ya no gobernemos nuestra vida, sino que sea el Señor Jesús el que gobierne nuestra vida. Que el fin principal de nuestra vida no sea edificar algo para nosotros, sino edificar algo para el Señor Jesús. No edificar un matrimonio para nosotros, sino edificar un matrimonio para el Señor Jesús. No edificar una familia para nosotros o para mi futuro, sino edificar una familia para el Señor Jesús. No edificar una casa para mí y para mi comodidad, sino edificar una casa para que sea una fuente de bendición donde la gente conozca al Señor Jesús. A eso nos llama. Eso es el negarse a uno mismo. El negarse afecta a todas las áreas de nuestras vidas, afecta a nuestros sueños, afecta a los planes, afecta a las emociones, afecta a nuestra identidad, afecta absolutamente todo. Es una decisión de hacernos a un lado nosotros mismos para que sea el Señor Jesús el que gobierne nuestra vida. Y es entonces que nuestra vida ya no es nuestra vida, sino que nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Eso es a lo que nos llama, si es que queremos seguirle, a negarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde empieza la incomodidad, porque el Señor Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos. El Señor Jesús nos llama a tratar bien a los que nos tratan mal. El Señor Jesús nos llama a perdonar. El Señor Jesús nos llama a resolver los problemas. El Señor Jesús nos llama a ser pacificadores. El Señor Jesús nos llama a tantas cosas que uno
humanamente no quiere hacer. Y es ahí donde empieza la incomodidad, porque es difícil pedir perdón, porque es difícil reconocer que me equivoqué, porque es difícil perdonar, porque lo que yo quisiera es que esa persona que me hizo daño le vaya mal, le vaya muy mal, le vaya peor de lo que a mí me ha ido. Eso es lo que yo quisiera, pero eso no es lo que quiere el Señor Jesús. Y es entonces donde empieza la incomodidad. Y es entonces donde, si verdaderamente quiero seguir al Señor Jesús, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negarme al enojo, tengo que negarme al coraje, tengo que negarme a la envidia, para voltear y ver cómo el Señor Jesús ama y amar de la manera en que el Señor Jesús lo hizo. Es ahí donde empieza la incomodidad. Es ahí donde el Señor Jesús nos empieza a hacer notar que si queremos seguirle, entonces nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Él. Y luego se complica un poquito más la cosa, porque dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y por eso me gusta el versículo aquí en el Evangelio de Lucas, porque este mismo versículo aparece en los demás evangelios, pero solamente en el Evangelio de Lucas hace esta especificación: tome su cruz cada día. Esto es un llamado para todos los días de nuestra vida. No basta con que un día yo haya dicho, sí, Señor Jesús, yo quiero seguirte. Pues eso está muy bien, ese es el principio del camino. Pero ese camino se ha de repetir el día de mañana, y dentro de un mes, y dentro de un año, y dentro de 10 o de 20 o de 30. Esta sin duda es la frase más radical, más imponente de este versículo y del llamado del Señor Jesús, el tomar nuestra cruz cada día. Pero ¿qué es lo que significa tomar la cruz? Para ellos, para el momento en el que ellos se encontraban, la cultura y el imperio romano, y para los judíos que estaban subyugados al imperio romano, la cruz era el instrumento más humillante y cruel con el que una persona podía morir en aquel tiempo. La cruz era reservada para criminales, para esclavos, para malhechores. Cargar la cruz no es un sufrimiento emocional. El Señor Jesús está hablando literalmente de que el que quiere seguirle tiene que morir. Cuando un hombre iba cargando su cruz, la gente ya sabía que ese hombre estaba muerto, que ese hombre ya no tenía esperanza alguna en su vida, Y es por eso que las palabras del Señor Jesús son tan fuertes. Él no está hablando de una muerte simbólica. Él está diciendo que tenemos que morir todos los días a nosotros mismos. Esto no se trata de entregar ciertas áreas de nuestra vida. Esto no se trata de entregar cositas. Esto se trata de entregar absolutamente todo. Toda nuestra vida. El Señor Jesús nos llama a morir. Nos llama a morir para que vivamos en Él. El Señor Jesús nos llama a morir. ¿Y sabe qué es lo interesante de este versículo? Que cuando el Señor Jesús está diciendo que si queremos seguirle tenemos que tomar nuestra cruz, que lo dice después de que Él está anticipando su muerte. Él primero aquí del versículo 21 al 22 les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así como muere el Señor Jesús por el bien de los demás, ese es el llamado que nos hace el Señor Jesús a nosotros también, que si queremos seguirle, si de verdad queremos seguirle, tenemos que estar dispuestos a morir, para que nuestra vida entonces se convierta en bendición para las demás personas. Si no estamos dispuestos a seguirle, no vamos a hacerlo de la forma en que lo dice el Señor Jesús. Cuando Él nos llama a tomar nuestra cruz, nos está llamando a rendirnos completamente, sin medidas, sin reservas, como lo hizo el Señor Jesús, entregando su vida completa. Cargar la cruz quiere decir morir a lo que yo quiero, morir a la forma en que yo resolvería las cosas, con enojos, con gritos, con golpes quizás,
con odio, con rencor, con trampas, con negocios chuecos, con dobleces, como fuera, formas deshonestas de vivir la vida. A eso nos llama el Señor Jesús, a no hacerlo, a morir a todo eso, a buscarme a mí en primer lugar, a buscar lo que yo quiero, a buscar lo que me complace, a buscar solamente lo que a mí me parece mejor. A eso me llama el Señor Jesús, a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz, y pues con la condicionante de que es todos los días, cada día. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos, dice que ahí en Gálatas, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, y deseos. Porque el llamado a seguir al Señor Jesús es estar crucificado juntamente con Él. Nuestro yo, nuestro viejo hombre queda en la cruz. No se trata de tomar la cruz cuando nos conviene, se trata de tomar la cruz todos los días. Vuelvo a decir, por eso es que me gusta este pasaje de Lucas, porque Lucas añade esta anotación, cada día. Si queremos seguir al Señor Jesús, eso debe ser cada día. Cada día debemos estar dispuestos a morir a todas esas cosas que no le agradan al Señor. Cada día se nos recuerda que no somos nosotros, sino que le pertenecemos al Señor Jesús. Y luego dice que no nada más se trata de tomar la cruz, que una vez que tomamos la cruz, es ahí cuando debemos seguirle. Después de que nos negamos a nosotros mismos, después de que estamos muriendo a nosotros mismos, ahora sí es donde empieza lo bueno. Ahora sí es que podemos seguirle. Una vez que nos hemos negado, una vez que hemos tomado la cruz, ahora sí es el momento de seguirle. Seguir al Señor Jesús es vivir como Él vivió, es amar como Él amó, y es sufrir como Él sufrió. La vida cristiana, la que nos llama el Señor Jesús, no es a un evento, no es a un día, no es a un momento, es a un camino. El camino del Señor Jesús. Un camino quizás silencioso, en obediencia, un camino humilde, un camino que no busca como fin último las cosas que se pueden obtener aquí. Un camino de la cruz. Eso es a lo que nos llama, a tomar la cruz. Que ese es el final de la vida del Señor Jesús. Ese es el final de nuestra vida. La cruz, el sacrificio, el despojar mi vida para bendecir a otros. Ese es el final de nuestra vida. Ese es el objetivo principal de nuestra vida. En la cruz, deshacernos de nuestra propia vida para con ella bendecir a la demás gente o a los que nos rodean. Dice en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que es una condicionante y no es opcional. Si queremos seguir al Señor Jesús, no hay opción de que puedo o no puedo tomar la cruz. Si yo quiero seguir al Señor Jesús, si yo me estoy disponiendo a seguir al Señor Jesús, yo no tengo opción. Tengo que tomar la cruz. Porque si no estoy dispuesto a tomar mi cruz, si no estoy dispuesto a morir en la cruz para que mi vida entonces se convierta en fuente de bendición para otra gente, realmente no puedo seguir al Señor Jesús. Es un todo o nada. No hay medias tintas con el Señor Jesús. Por eso es que su llamado es tan, podríamos decir, severo y tan exigente, porque no hay medias tintas. Porque no es de a medias. Porque no es de a cuando convenga. El seguirle también tiene que ver con llegar hasta la cruz. Ahora, pensando en todo esto, pensando en este llamado que nos hace el Señor Jesús, yo reflexiono mucho, pienso en mucho, en que a veces parece que la palabra o las predicaciones o los mensajes que muchas veces escuchamos en el día a día o en muchas iglesias se escuchan, no se parece tanto a lo que nos llama al Señor Jesús. A veces se habla más de lo que el Señor Jesús quiere hacer en nuestra vida. Se habla de que nuestra vida va a mejorar si decidimos seguir al Señor Jesús. Pero el llamado del Señor Jesús es completamente diferente.
El llamado del Señor Jesús es una renuncia total. No es a mejorar nuestra vida, no es a mejorar las áreas de nuestra vida, no es a mejorar lo que ya tengo. Es una renuncia total a lo que tengo y después que el Señor Jesús me dé lo que me quiere dar. No a mejorar las cosas que ya tengo o que ya he obtenido. Me parece tristemente que muchas veces lo que escuchamos como evangelio aquí, bueno, aquí en México podríamos decirlo, en esa parte del mundo, es a veces muy liviano, porque hablando de comodidad, cuando vamos muchas veces pues no sé, algún tipo de iglesia, ¿verdad? Uno de los parámetros que hay hoy en día en las iglesias, pues es eso: sillas cómodas, un lugar cómodo, quizá un lugar pues muy estratégico, muy cómodo para poder llegar. Todo tiene que ver con la comodidad. Y si entonces no es tan cómodo, pues no voy. Si no es tan cómodo, pues no me gustó. Si no es tan cómodo, entonces mejor busco otro lugar que sea más cómodo. Y es ahí cuando la comodidad se convierte en un problema, cuando la comodidad empieza a interferir en el llamado que nos hace el Señor Jesús. No está mal tener una silla cómoda. Está mal que ese sea un parámetro en mi vida, eso sí. No está mal que tenga una cama cómoda. Está mal que para mí eso sea un impedimento para seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús lo que nos promete es una cruz. Eso es lo que nos promete, eso es a lo que nos llama. Sin embargo, en esta parte del mundo parece que como cristianos nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de ese llamado tan fuerte que hace el Señor Jesús a negarnos completamente. Cuando volteamos a ver a otros hermanos cristianos, ¿verdad?, que están en otra parte del mundo, parece que ellos tienen un evangelio diferente, parece que ellos viven el evangelio de forma diferente, porque nuestros hermanos perseguidos en países como Corea del Norte, donde está completamente prohibido el cristianismo, en países como Nigeria o como Egipto, donde hay tanto Islam y también son perseguidos, ahí esos hermanitos, créanme que no buscan mucho la comodidad. Ellos buscan lo principal, que es al Señor Jesús. Sea incómodo, y muy incómodos son esos lugares. Se meten en drenajes, se meten en garajes, se meten en cualquier lugar escondido para que no se den cuenta que están reunidos. No tienen sillas, no tienen dónde sentarse, no tienen un púlpito, no tienen alfombras, no tienen luces, no tienen absolutamente nada. El llamado que ellos tienen es a la incomodidad. Y ellos, cuando entienden el evangelio, entienden que están renunciando a su vida, están renunciando a sus familias, están renunciando a todo lo que podían obtener, a todo lo que obtuvieron quizás. Están renunciando absolutamente a todo. Parece que el evangelio que nuestros hermanos perseguidos viven es diferente al de nosotros, porque ellos no tienen iglesias donde reunirse, ellos ni siquiera muchas veces tienen una Biblia, no tienen absolutamente nada más que incomodidad, pura incomodidad. Y en esta parte del mundo, no es así. La comodidad se ha convertido en un parámetro para saber si esta iglesia es mejor que la otra. La comodidad se ha convertido en un parámetro para saber si en este lugar me conviene más que en otro. La comodidad se convierte en un problema. Y es por eso que el Señor Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, porque nosotros buscamos la comodidad siempre. Y eso a la larga se convierte en un problema que va a afectar nuestra relación con Él. Por eso parece que nuestros hermanos perseguidos en estos países, en China, en Irán, en Nigeria, en Egipto, Corea y más países que alguna vez hemos mencionado, parece que ellos viven un evangelio diferente, porque ellos sin duda alguna ni siquiera tienen una comodidad que buscar, porque no la hay. No hay opción a una comodidad. No la hay. Para nosotros, que sí es una opción, parece que se convierte en prioridad, cuando no puede ser así.
Esos hermanitos que viven en esos países son un ejemplo verdadero de lo que es amar al Señor Jesús, porque lo aman sin sillas cómodas, porque lo aman sin tener luz, porque lo aman sin tener buena música, porque lo aman sin tener grandes auditorios. Simplemente lo aman porque saben que el Señor Jesús es su única esperanza y no hay más. Eso se parece más al llamado que hace el Señor Jesús a negarnos a nosotros mismos y a vivir de manera incómoda en esta vida, porque el final de nuestra vida no es aquí, sino es después de esta vida. Entonces, al pensar en esto, al pensar en esos hermanos, al pensar en el llamado que hace el Señor Jesús y al pensar en muchas veces cómo vivimos nosotros la vida, parece que estamos viviendo de una forma diferente a la que nos llama el Señor Jesús. Tomar la cruz tiene que ver con una renuncia total y absoluta en nuestras vidas. Tomar la cruz muchas veces tiene que ver con dejar cosas que amamos o cosas que queremos o cosas que nos gustan, pero que no porque necesariamente sean malas, sino que nos alejan de la voluntad de Dios. Tomar la cruz muchas veces tiene que ver con servir o con hacer un acto de amor y de bondad sin ser visto y sin ser reconocido. Tomar la cruz tiene que ver con negarnos completamente a nosotros mismos. Y a veces también tiene que ver con quedarnos en el lugar donde Dios ha dispuesto que estemos, aunque no sea lo más cómodo. Y eso básicamente es lo que ha sucedido conmigo. No porque sea un lugar malo allá en Salina Cruz, no, para nada, es un lugar muy bonito, muy agradable. Pero a mi forma humana es un lugar incómodo quizás. Y este ha sido como el pasaje que el Señor me ha traído a la mente a lo largo de todo este proceso, el negarse a uno mismo. Pero eso va para todas las áreas, eso nomás es un ejemplo, pero eso aplica para todas las áreas. Aplica para cuando uno te contesta feo, aplica para tener disciplina a la hora de levantarse, eso aplica para tratar de tener más orden en la casa. El negarse a uno mismo tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, porque es más fácil no hacer el quehacer, es más fácil no lavar los trastes, es más fácil dormir 15 minutos más, es más fácil hacer todo eso. Pero el llamado del Señor Jesús tiene que ver con negarse a uno mismo, no porque sean cosas malas, sino porque tampoco son las mejores. El llamado del Señor Jesús no tiene espacio para la comodidad, es más, la comodidad y el Señor Jesús son dos cosas que no van de la mano. Cuando el Señor Jesús dice que ni Él tuvo un lugar donde reposar la cabeza, ahí se complica todo. Pero tenemos esperanza, ¿sabe por qué? Ahí en la carta a los Hebreos tenemos el conocido Salón de la Fama de los héroes de la fe. Cuando se habla de los héroes de la fe, dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Y dice que ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos en esta vida. Esos grandes hombres de la fe y mujeres de la fe entendieron que el fin principal de su vida era dedicársela al Señor. Es por eso que el Señor Jesús trae a la memoria y nos trae presente la cruz, porque la cruz nos impide acomodarnos. Porque estar en la cruz, como el Señor Jesús estuvo puesto en la cruz, no es un lugar muy cómodo. El Señor Jesús, en ese momento cuando estuvo en la cruz, lo menos que tuvo fue comodidad. Lo menos. El Rey del universo, el Creador, el Señor, lo menos que tuvo al estar aquí fue comodidad. Cuando estuvo en la cruz, claramente lo menos que tuvo fue comodidad. Al tener los clavos en las manos, en los pies, al tener la corona de espinas, al ser golpeado, eso para nada era comodidad. Y eso es a lo que nos llama el Señor Jesús. El seguimiento verdadero del camino del Señor Jesús
no se mide por lo mucho que recibimos o por lo mucho que nos da, sino por lo que estamos dispuestos a perder, que debe ser absolutamente todo, todo por Él. Este es un llamado para recordar que en la vida somos tan solo peregrinos, somos extranjeros, y que esta vida no es nuestra y no nos pertenece, y que por eso no deberíamos estar tan cómodos. Cuando uno va a un lugar y sabe que se va a ir tarde o temprano, pues trata de acomodarse lo más que puede, pero no puede hacerlo completamente porque al final se va a ir. Cuando uno llega a un lugar de visita, aunque algunos lo reciban con todo el cariño del mundo, cuando uno visita familia, ¿no? Por más que te reciban con todo el cariño del mundo y te den el mejor lugar para que puedas dormir y descansar, no es tu lugar, no es tu casa. Sí puede ser familia, pero no es el lugar tuyo, es un lugar diferente. Y por el hecho de ser diferente, no terminas de acomodarte. Por más que tratas de aprovecharlo, por más de que dices, bueno, pues gracias por la molestia, porque me dieron una buena cama, lo que sea. No terminas de acomodarte, porque no es tu lugar. Asimismo, en esta vida, no es nuestro lugar. No debería ser tan cómodo estar aquí. No debería ser tan cómodo vivir la vida, porque vivir de esa forma nos aleja del Señor Jesús. Dice entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese alguno que quiere ir en pos de Él nos incluye a nosotros, por eso se supone que estamos aquí. Pero no con nuestras condiciones, sino con las condiciones del Señor Jesús. Ahora la pregunta para nosotros es si realmente hemos estado dispuestos a morir absolutamente. Si estamos dispuestos a soltar nuestra comodidad, a soltar nuestra seguridad, a soltar lo que tenemos. Si estamos dispuestos a perder todo en la vida por ganar al Señor Jesús. Es un llamado incómodo, es un llamado que nos confronta. Porque la única manera en que podemos seguir al Señor Jesús es renunciando a todo por Él. No hay términos medios, no hay formas medias. No hay cosas que podamos conservar si queremos seguir al Señor Jesús. Dice en Mateo 16, palabras del Señor Jesús, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el llamado que nos hace el Señor Jesús. Y este es el llamado para nosotros en este día. ¿Qué tan dispuestos hemos estado a seguir al Señor Jesús? Es un llamado a reflexionar y a analizarnos a nosotros mismos si verdaderamente hemos hecho una decisión por Él, estando dispuestos a renunciar a todo y a perderlo todo, amar de la forma en que ama, a resolver de la forma en que resuelve, a vivir de la forma en que vive el Señor Jesús. Ese es nuestro llamado para hoy. Esa es parte de mi proceso de aprendizaje en estos meses. Negarse a uno mismo es esencial. Si no nos negamos, no hay forma en que podamos seguir al Señor Jesús. Si no nos negamos al enojo, si no nos negamos al coraje. Menciono esto porque es de lo que todos padecemos. Si no nos negamos a la falta de perdón, no hay forma en que podamos seguir al Señor Jesús. No hay forma. Tenemos que estar dispuestos a eso para poder seguirle. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar.